El capítulo 19 tiene que ver con lo que se llama, o 18, tiene que ver con lo que se llama análisis de sensibilidad. ¿Qué es análisis de sensibilidad? Yo tengo aquí las principales variables. Tengo un modelo financiero, que es este: ingresos, costos, gastos operacionales, investigación y desarrollo, depreciación, beneficio antes de impuestos, utilidad neta, y luego entonces la corrección para determinar el flujo de caja libre, y nosotros trabajamos con el flujo de caja libre y calcular entonces el TIR, bueno, el TMA, pero el TIR y el oro presente, ¿verdad? Eso sería lo que nosotros siempre hacemos. Entonces, el estudio de sensibilidad, ¿qué dice? Dice, bueno, estas son las variables. Yo tengo precio y cantidad para determinar el ingreso, tengo el costo y la cantidad para determinar el ingreso, tengo el marketing y una serie de inversiones que se hicieron, ¿verdad? Según intereses, la tasa de interés, el porcentaje de inventario, o sea, tengo una serie de criterios que, si es más simple o más complejo, pues ayudan al modelo financiero que tenemos. Entonces, el estudio de sensibilidad, ¿qué quiere? Quiere saber qué pasa si ese valor que tú tienes, ese precio, esa cantidad, esos costos, no fueran lo que tú estimaste, sino que variara. Pero tú solamente vas a variar a ese solo. Tú solamente vas a ver qué pasa si cambia el precio. Y tú tienes que determinar un valor mínimo y máximo. Y eso puede ser, o que se sepa, mira, andan de esto y esto. O se calcula un porcentaje. Muchas veces se calcula un 20%. Tú dices, bueno, si cambia un 20% el valor que yo tengo, ¿qué impacta? En este escenario, mi valor presente neto eran 7 millones. Este modelo que yo tengo, ¿verdad? Con los datos que yo establecí de principio. Ahora, si el precio bajara un 20%, entonces el valor presente neto, se aumentaron 20%, perdón, el valor presente neto subiera a 16 millones. Si lo vendo más caro, pues los beneficios pueden ser mucho más altos de lo que estamos pensando. Pero si bajara el precio menos un 20% negativo, el valor presente neto baja a menos 2 millones. O sea, perdemos. Y pues hago lo mismo con todas estas variables que yo he determinado que son las variables importantes de mi modelo. Y en base a eso tengo valor presente neto para si cambian o no. Yo esa información la tabulo, la organizo de mayor a menor, ¿verdad? Y puedo crear una tabla que se llama Tornado, que me pongo las que tienen mayor variación arriba y las menores variación abajo. Y esto me permite a mí gestionar el riesgo. Yo digo, mira, las variables que más inciden son el precio, la cantidad, el costo directo. Luego el costo de oportunidad, pero las que menos influyen son estas que están aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo esto no tengo tanta preocupación que darle, porque eso no me va a afectar mucho, ¿verdad? O sea, que el control que yo hago ya en el proyecto ejecutándose a esta variable es muy mínimo, periódicamente chequeo, pero no tengo que estar arriba de ella. Esto coloco indicadores medios, pero realmente me voy a centrar en estas variables que son las más críticas. Voy a tratar de, eso que yo asumí, pues estudiarlo más a fondo, a ver si realmente yo puedo tener un valor más preciso y tener seguridad que no va a llegar a esos valores, o le doy un seguimiento día a día o mensualmente o periódicamente a que eso se vaya dando como lo tengo planteado, porque si no se da, pues entonces el impacto en mi estimación va a ser muy alto. O sea que esto me permite establecer o priorizar variables de cara a la ejecución de cuáles son las variables que pueden ser más relevantes o cuáles no necesitan estudios. Mira, yo someto valores, pero no son relevantes, pues no importa. Pero estas no, estas sí. Vamos a verificar realmente que estos valores que estamos poniendo, pues son así. Vamos a hacer un estudio más detallado y son así. Entonces, ese modelo de sensibilidad, pues nos permite determinar las variables críticas, las que no son críticas, y entonces ya un estudio más avanzado, pues un modelo que debiéramos hacer debiera contemplar eso. Eso obviamente no va para el examen final. Y finalmente, el capítulo 18, finalmente el capítulo 19 es un estudio de dinámico, es un estudio de probabilidades. Yo lo mencioné en la clase pasada, que hice un modelito, y uno lo que entiende o tiene que calcular es, por ejemplo, una función de probabilidad, por ejemplo, función normal. Vamos a suponer que yo tengo que en los últimos años el TMA ha tenido estos valores que están aquí. O determino que la probabilidad de que ocurran son estos que están aquí. Y en base a eso, pues yo calculo
un valor y puedo determinar, pues, cuál sería los valores que se van a utilizar. O sea, esto me permite calcular el valor de ocurrir. Yo creo que no, yo aquí lo que hice no fue eso. Yo lo que hice fue que según me diera el valor aleatorio, a punto 39, entonces él me va a buscar la probabilidad de ocurrencia que sea menor a punto 39, o sea que estaría aquí. Él me va a decir, me va a asumir, si le da punto 39 ese escenario, que es un 13%. Si lo vuelve a correr en otro escenario y le da un punto 056, pues sería aquí, va a asumir que es un 11%. Entonces, según el número aleatorio vaya fluyendo, él me va a coger estos porcentajes en función de esta función de peso que yo le establecí, por la probabilidad de ocurrencia que yo establecí. Y lo hago también con el rescate. O sea, yo lo utilizo aquí con el TMA y con el rescate como ejemplo. Y también puedo establecer una función de probabilidad, una función normal, que establezca una media, una desviación estándar, una función triangular, que establezca un máximo, mínimo y un óptimo, y otras funciones se pueden utilizar. Y entonces yo, a partir de ahí, pues, pongo esa función en el modelo y el modelo me va a generar muchos modelos, muchos escenarios, no 2, ni 3, ni 4, sino 1000, 10.000, y yo en base a eso puedo calcular cuál es la probabilidad de que pierda, cuál es la probabilidad de que tenga un valor X. O sea, que utilizaría probabilidades a partir del número aleatorio. Otra manera de yo hacerlo, por ejemplo, si yo tuviera aquí que el primer año fue 10%, el segundo 12%, el tercero 11%, esto es histórico, los últimos 13 años, pues yo calculo la media, la fórmula promedio en Excel, calculo la desviación estándar, que es la varianza, la raíz de la varianza, y la calculo, obtengo un máximo y un mínimo. Entonces yo con esto dos puedo calcular, si quiero, la función normal, y con la media y estos dos puedo usar la función triangular. Entonces ya yo puedo ahí pues, modelar una función en base a eso que he planteado. O sea que aquí lo que estoy diciendo es que uno, en estos análisis probabilísticos, uno, sabiendo que pueden haber valores probables, pues tiene que construir o una tabla de frecuencia de los valores, qué tan probable es que sea el valor que yo creo, o otros valores, o utiliza una función de probabilidad como la normal o triangular y necesitaría un histórico de lo que ha pasado, y a partir del histórico tener una media, una desviación estándar o los parámetros que se necesiten según la función que se elija. Entonces, yo en base a eso, o en base a unos parámetros, pues tendría entonces los datos para poder hacer un modelo probabilístico, que aquí está. Y entonces en el modelo probabilístico yo lo que hago es que pongo eso como a correr, es el modelo, y aquí le pongo el número aleatorio. Entonces cada uno de estos serían como escenarios que se van dando, el resultado, y la idea es que yo simulen, es una simulación en computadora, simple aquí, porque y el punto es que yo, por ejemplo, aquí tengo cuánto dio positivo, cuando digo cuánto fue mayor que 0 y cuánto no, y yo puedo determinar qué porcentaje yo tengo de probabilidad de que sea, de que dé beneficio o no me dé beneficio. Por ejemplo, aquí en este caso, apenas habría un 15% de probabilidades de que mi resultado deja beneficio, mientras que habría el restante de que deja pérdida. Entonces, esa información sería la diferente. La media que yo calculo, pues, es una cosa, pero aquí tendríamos la probabilidad de determinar cuál es la posibilidad. O sea, la media aquí dio 4.03. Pero aquí me está diciendo que la probabilidad de que sea positivo apenas un 15%. Entonces, lo que nos interesa en resumen de esta parte es que nos permite hablar de probabilidades de pérdida, probabilidades de beneficio, probabilidades de que sea mayor, que sea menor o que tenga un rango. Y de esta manera estamos gestionando el riesgo. ¿Cómo lo gestionamos? Por ejemplo, hay empresas que van a decir, no, yo quiero tener una seguridad de un 80%, un 90%. Entonces no me coja la media, y la media se refiere a un 50%, sino cójame un valor inferior, pero que tengamos más garantía de tenerlo. Entonces ya tú estarías dejando esa diferencia que hay como una prima de riesgo, considerando que tal vez suceden una serie de cosas que disminuyen tu resultado. Hay gente que inclusive entonces para evaluar los proyectos le computa a cada uno de esta manera el riesgo asociado y entonces compara los valores presentes netos ya con el riesgo asociado
y entonces elige en definitiva, pues considerando el valor presente neto y el riesgo asociado. Entonces eligen la que tiene mejor relación riesgo-beneficio, porque en principio a más riesgo, más beneficio, a menos riesgo, menos beneficio. Entonces yo quiero una que sea óptima en cuanto al riesgo que asumo y el beneficio que me da. Entonces estos modelos permiten hacer ese tipo de análisis. Yo puedo considerar aquí, mira, yo no sé cuánto voy a vender el carro al final, los 5 años, no sé realmente cuánto va a ser el mantenimiento, y un abordaje con base a estos criterios que hemos planteado, pues puede hacer modelos considerando esas probabilidades y obtener un valor probabilístico. Entonces, son modelos mucho más tal vez apropiados para los casos en que no tenemos esa actitud o confianza o seguridad de que esos montos van a ser lo que estamos planteando.